Profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Es una alegría y un privilegio poder dirigirnos hacia ustedes con mi grupo conformado por Cueva Solano Elmo, por Garreta Sáenz Jairo, por Gómez Celada Julie, por Mestanza Marín Andrea, por Machuca Vázquez Sandra y mi persona Chávez Villena Cintia, para poder presentar un tema muy interesante y muy bonito que lleva como título El saber de una lengua, donde tocaremos 6 puntos muy importantes: sobre el saber producir, sobre el saber comprender, sobre el saber repetir, sobre el saber recrear, sobre el saber resumir y finalmente sobre ampliar enunciados de una lengua natural. Consideramos de vital importancia dar a conocer dicho tema ya mencionado porque tiene como objetivo principal poder reforzar los conocimientos de cada uno de ustedes, asimismo también nuestros conocimientos nuestros. Bien, el saber de una lengua. Cuando hablamos de saber de una lengua, hacemos referencia al conocimiento que tenemos sobre nuestra lengua o idioma. Es ahí donde nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué es importante saber o conocer sobre nuestra lengua? Y sé que se nos viene una respuesta muy inmediata: para poder comunicarnos. Y es muy cierto. El conocer nuestra lengua o el conocer nuestro idioma nos va a permitir a poder comunicarnos de una manera correcta. Y no solamente a poder comunicarnos de manera oral, sino también a poder comunicarnos de manera escrita, ¿verdad? A saber también comprender, a saber explicar, a saber repetir, a saber también ampliar enunciados de nuestra lengua natural. Muy importante es poder saber de nuestra lengua. ¿Para qué? Para poder transmitir un mensaje correcto y así nos puedan entender y comprender. Muy bien, ahora sí tocaremos el primer punto sobre el saber producir. Y cuando hablamos de saber producir, nos hacemos referencia a la producción de textos orales y textos escritos. Muy bien, tocaremos estos 2 puntos muy importantes. La producción de textos orales. ¿Qué son los textos orales? Son aquellos sonidos articulados que se produce en una lengua hablada. Por ejemplo, tenemos una conversación. Por ejemplo, tenemos también una mesa redonda, tenemos un debate y una exposición. En estos 4 y entre otros más se produce lo que es los mensajes orales o la producción de textos orales. En este momento yo estoy produciendo textos orales. Pero ¿cuán importante es la producción de textos orales? Que cuenten con estos 3 elementos, que es la coherencia, que es la cohesión y que es un vocabulario adecuado, ¿verdad? Que tenga coherencia, es decir, que tenga sentido lo que estoy hablando. Cohesión, que las ideas estén entrelazadas entre sí a través de conectores o estén también a través de lo que es los signos de puntuación. Y también de que tenga un vocabulario adecuado, ¿verdad? En el momento que tú vas a tener que expresarte. Por ejemplo, yo quiero que me digan ustedes, en estos 2 ejemplos se pongan a analizar si hay coherencia y si hay cohesión. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos es: Jairo va a la playa, lleva poncho y guantes. Y ustedes se preguntarán, ¿poncho y guantes a la playa? Es algo ilógico, algo incoherente, porque en la playa hace bastante calor. Y si tú vas con poncho y vas con guantes, en lugar de poder refrescarte, te vas a chicharrar, ¿verdad? Te vas a hacer chicharrón. Entonces, miren, otro ejemplo también es en el caso de los discursos, por ejemplo. Es muy importante también que la mayoría de los presidentes prometen, ¿no? Su promesa principal, que dicen: yo prometo que voy a acabar con la pobreza de este país. Pero no tiene coherencia, no tiene lógica cuando culmina su discurso. ¿Y qué dicen? Yo voy a acabar con todos los pobres de este país. Muy diferente es pobreza con pobres, ¿verdad? Entonces tampoco no hay. Entonces, ¿cuán importante es de que un mensaje oral o un texto oral, a la hora de producir, nosotros tengamos en cuenta de que tenga coherencia, cohesión y tenga un vocabulario adecuado? Es por ello que hay una frase que dice que hay que poner en funcionamiento primeramente nuestro cerebro antes de nuestra
lengua, porque hay ocasiones en que hablamos y a veces no sabemos ni lo que hablamos, ¿verdad? Y pues muchos no nos entienden. Entonces, a poner en práctica esto, siempre que nosotros querramos decir algo a alguien, hay que tener en cuenta esto, que tenga coherencia, cohesión y un vocabulario adecuado. Punto número 2. La producción de textos escritos. ¿Qué son los textos escritos? Son aquellos que se realizan por medio de signos gráficos y tienen carácter visual. Ejemplos, tenemos los textos escritos, tanto los textos expositivos, textos argumentativos, textos instructivos, textos narrativos, entre otros textos más. Es muy importante escribir. Escribir nos ayuda a pensar, nos ayuda a descubrir nuevas ideas, nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, a explicarnos mucho mejor. Es una competencia clave para nuestro desarrollo personal e intelectual. Y para ello es muy importante tener en cuenta las fases para la elaboración de un texto escrito. Y dentro de ello nosotros tenemos lo que es la planificación, la redacción, la revisión y la edición. Siempre para escribir, sea un texto argumentativo, un texto instructivo, un texto argumentativo, entre otros, tienes que tener en cuenta estos 4 pasos. En la planificación es ahí donde tú empiezas a decir sobre qué hablaré, o sea, empiezas a definir de qué tema vas a hablar. ¿Para quién escribiré? Te preguntas. ¿Para qué escribiré? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? ¿Qué más? ¿De dónde sacaré las fuentes? Entre otras preguntas más. Aquí en la planificación es donde tú tienes que coger tu borrador y empezar a planificar el tema que tienes que hacer. En el caso de la redacción, ya aquí tú empiezas a copiar tus ideas principales. En párrafos, tus ideas, empiezas a copiarlo ahí, ¿no? Empiezas a escribir las ideas que tú tienes. En el caso de la revisión, aquí ya comparas si hay coherencia, si hay cohesión, si hay adecuación, lo que estás diciendo, si va dirigido bien a la persona que están escribiendo, si lo van a entender, lo van a comprender. Aquí puedes todavía borrar y empezar a redactar de nuevo. Y en la parte ya edición es la parte final, donde tú revisas ya los signos de puntuación, la atribución, revisas la ortografía y luego ya publicas lo que tienes que publicar con referente a qué textos escritos. Tal vez muchos se han preguntado, ¿cuesta escribir? Sí cuesta. Mi persona lo ha experimentado cuando tuvo que hacer los ensayos. Me costó bastante empezar a hacerlo, pensé que lo haría en un día y no, me costó más días, aproximadamente en 3 días para poder hacerlo de una manera, pues, a mi parecer correcta. Traté de hacerlo. Sé que me costó la primera vez, la segunda vez fue menos, la tercera vez menos. Y cuanto más escribes, eso te va a ayudar mucho más a poder hacer, podemos decir, a estar capacitado para que puedas escribir cualquier tipo de texto. Entonces, miren cuán importante también es la producción de texto escrito. Es muy importante. Finalmente, culmino con esta frase que dice, el escritor no nace, sino se hace. Y sé que nosotros podemos ser grandes escritores. Ahora sí doy pase a mi siguiente compañero, quien va a explicar el siguiente punto. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el saber comprender. Como ya lo mencionaron los compañeros, el concepto de el saber, ¿no? Nos dice que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquiere mediante el estudio y lo que es esto, la experiencia, ¿no? El saber es esto. También puede encontrar información donde nos dice que el saber es más que conocer, es un concepto más amplio. Como bien nos dice, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, es conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. Eso quiere decir que si mientras nosotros más leemos textos, buscamos información, entonces nuestro saber va a ser mucho más amplio, ¿no? Y también lo relacionamos con lo que son los hechos, con las cosas que nos pasan, ¿no? Por eso que nos dice esto, que se adquiere mediante la experiencia y lo que es el estudio.
Bien, conociendo qué es el saber, vamos a hablar qué significa lo que es el saber comprender. Como ya sabemos que el saber es un conjunto de conocimientos, entonces diremos que el saber comprender es un conjunto es un conjunto de conocimientos que penetran, ¿no?, en la mentalidad, en la mentalidad, lo que también está en las motivaciones que se llevan a cabo, ¿no?, en las personas, en las diversas personas o en los grupos concretos que ya están formados, ¿no? Además, empiezan, ¿no?, tal o cual acción a desarrollar, lo cual implica un intento de acercamiento a lo que es a la mentalidad, ¿no?, y en lo que es a la cultura, y a sus motivaciones que tienen. También ¿qué más podemos decir de lo que es el saber comprender? Es que es un fondo que mueve mayormente a las personas y grupos que estos actúan. También que el saber comprender es percibir y tener lo que es una idea clara, ¿no?, de lo que se dice, se hace o sucede en el tiempo, ¿no?, en el pasado. Y además se puede describir el sentido profundo de algo, ¿no? ¿Qué es lo que uno siente? Se puede describir ya sea oral o mediante un texto. También es considerar una cosa explicable, ¿no?, que sea justa o razonable de un hecho. Puede ser un sentimiento, entre otras cosas más, ¿no? Y para esto, ¿qué debemos hacer? Tener voluntad de querer hacer alguna cosa, ¿no? ¿Qué es entender? Entender es ponerse en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, si de repente un compañero o a un amigo o a un familiar le está pasando una situación muy difícil, de repente un familiar se le murió o no sé, hay muchas cosas que nos pasan día a día, ¿no? Y entonces nosotros debemos ponernos en su lugar, entenderle, ¿no?, comprenderle. Por ejemplo, de repente se le murió un familiar, nosotros debemos consolarle, decirle, ¿no?, que las cosas son así, que va a pasar, y tener calma. Y lo que es también en el saber comprender, identificar esa información, ¿no? Mayormente lo que el autor nos quiere decir. Podemos, por ejemplo, hacer lo que es un ejercicio de comprensión de lectura, y donde podemos pensar, ¿no?, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos quiso decir el autor en este texto, ¿no? Y cuál es el mensaje que él quiere transmitirnos. Por ejemplo, ¿no?, en un poema, ¿no?, ¿a quién estará dirigido? También podemos qué está sintiendo el autor para que al momento de escribir este poema, ¿no? En general, saber comprender es el acto, es un acto, ¿no?, de construir significados a partir de un texto, ya sea oral o ya sea escrito. El saber comprender es que es el acto de construir, que significa que a partir de un texto, ¿no?, nosotros podemos al leerlo, podemos imaginarnos cómo sucedió, qué cosas hubo. De repente si nos cuentan algo, ¿no?, una anécdota o algo, entonces nosotros nos vamos a poner, al escucharlo, vamos a ir identificando cómo pasó, quiénes intervinieron, ¿no?, entre otras cosas. Eso sería todo con relación a este tema. Empiezo diciendo que la lengua es innata. Cada ser humano, desde el momento que nace, lo que hacemos es repetir una lengua, la cual pues es hablada por las personas que nos rodean, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos u otras personas. Y esto también depende del contexto donde nosotros estemos, en el lugar donde nosotros estemos. Por ejemplo, si estamos en un país que hablan el inglés, aprenderemos a hablar el inglés. En el caso de nosotros, que somos peruanos,
Si vivimos en un lugar que hablan el quechua, aprenderemos a hablar el quechua. Todos nacemos sin saber pronunciar ni una sola palabra. Quizá algunos fonemas. Los niños, por ejemplo, lo hacen a la hora de sollozar, y esto les sale de manera inconsciente. Y ya con el paso del tiempo, los padres son los primeros que nos enseñan a repetir una lengua y también corrigen algunos errores, claramente de acuerdo a su nivel de intelectualidad que ellos tengan. Y también ellos lo que nos enseñan es la lengua oral. La lengua escrita ya lo vamos adquiriendo con el paso de nuestra formación. Por ejemplo, vamos al pronoí, lo que es el inicial, luego a la primaria, luego a la secundaria, y nosotros vamos perfeccionando esa lengua. Por ejemplo, vamos aprendiendo la gramática de la lengua. El saber repetir una lengua es una característica de la lengua oral y escrita que vamos a hacer uso a la hora de transmitir un mensaje. Por ejemplo, cuando elaboramos un discurso o cualquier otro tipo de texto que debemos presentarlo a alguna audiencia, a algún público, nosotros, por ejemplo, podemos pronunciar esto, podemos, corregir algunos errores que hayamos tenido. Porque recordemos que la lengua oral y la lengua escrita son dos términos diferentes, tienen una definición distinta. Por ejemplo, la lengua oral, nosotros en la lengua oral hacemos uso de nuestro lenguaje coloquial, el cual, pues, por ejemplo, lo utilizamos al momento de llamar a un abuelo, a algún celular, a algún amigo, compañero. No va a ser igual a la hora de que nosotros vamos a hacer un escrito. Se puede decir que la lengua oral no tiene remedio. Por ejemplo, si hable alguna palabra, listo, ya fue, pues ya lo dije, ¿no? Y en la lengua escrita nosotros tenemos la facilidad de corregir nuestros errores antes de presentarlo a algún público o a alguna audiencia. También, por ejemplo, nosotros, como ya tenemos la facultad de darle belleza y fluidez a nuestro escrito, podemos también algunos errores, por ejemplo, que tengamos en la pronunciación. Podemos corregir también algunos, por ejemplo, en la pronunciación, que se suene mejor, ¿no es cierto? Bien, profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar sobre qué es saber recrear. Bien, primero vamos a ver qué es crear. Bueno, crear viene a ser producir algo o crear algo de la nada. Un ejemplo es cuando nosotros decimos que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Se dice que lo creó de la nada, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros los católicos creemos. Pero ¿qué podemos crear nosotros? Nosotros podemos crear un poema, una novela, un cuento, una empresa quizás, ¿no? Estamos creando algo según nuestras necesidades, ¿no? Por eso es que se dice que una empresa tiene un dueño, un poema tiene un autor, una novela también. Es así como podemos crear diferentes cosas. Ahora vamos a ver qué es recrear. Vamos a ver la definición. Recrear es una actividad cognitiva, es decir, utilizamos nuestro cerebro. Pues esta actividad consiste en representar de la manera más fiel posible, utilizando siempre nuestra imaginación. Es decir, yo voy a crear algo, voy a crear una cosa a partir de otra cosa ya existente, es decir, que ya está creada, ya fue creada por alguien más. Pero ¿qué cosas nosotros podemos recrear? Nosotros podemos recrear nuestra lengua, podemos recrear un poema, una novela, una imagen, una clase, un recuerdo, un hecho histórico, entre otras cosas. Un ejemplo de recrear nuestra lengua sería nosotros cuando hablamos, cuando escribimos, estamos recreando nuestra capacidad lingüística y característica de nosotros los humanos. ¿Cómo recreamos nuestra lengua? Por ejemplo, cuando escribimos un poema, estamos utilizando el idioma, el castellano en nuestro caso, estamos utilizando esos signos lingüísticos ya existentes, estamos recreando, pero esto lo utilizamos según nuestra imaginación.
es decir, le damos forma al poema como nosotros creamos conveniente. Otros ejemplos de recrear puede ser recrear una escena de una película. A continuación vamos a poner un ejemplo. Recrear una pintura. Acá otro ejemplo. Recrear una historia. Quizás yo quiero contar mi historia, lo voy a recrear mediante esa novela, o quizás la historia de alguien más que yo crea conveniente. Por eso es que se dice que las historias también están basadas en hechos reales, es decir, esos hechos ya existentes lo estamos recreando mediante una novela o un cuento. También podemos recrear un sentimiento, es decir, yo siento algo por alguien y ese sentimiento ya existente en mí lo estoy recreando en ese poema. Nosotros escuchamos siempre las noticias, ¿no? Y se dice que están recreando la escena del crimen, es decir, esto se hace con el fin de descubrir algunos detalles importantes y así conseguir averiguar la verdad, ¿no? Aquí algunos ejemplos. También nosotros podemos recrear nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo ya existe, pero ¿cómo lo vamos a recrear? Mediante un dibujo, una animación, quizás una maqueta. Estamos recreando, estamos creando algo parecido a lo que ya existe. En conclusión, saber recrear es crear una cosa con nuestra imaginación basándonos en otra cosa que ya existe. Y eso sería todo, gracias. Buenas tardes con todos. Yo voy a hablar acerca de qué es saber resumir. La palabra resumir es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de alguna otra materia, de manera que sea pues planteada de un documento original. En caso de que ya no lleve, no contenga las opiniones o se puede decir que si lleva nuestras opiniones personales, ya no vendría a ser un resumen, porque lo podríamos cambiar su estructura o lo que contiene, sino que ya pues vendría a ser una opinión o cualquier otro artículo. Para hacer un buen resumen deberíamos tener en cuenta que sea claro y preciso al mismo tiempo. También debería ser conciso con la información, que tenga un límite de información, y no debería ser muy largo, sino que sea pues corto, ¿no? Debería ser directo, que pues reflejen las ideas del documento original. Le podríamos decir también que sea metódico y que no pierda pues su estructura o la esquema que lleva el texto, ¿no? Para elaborar un buen resumen tendríamos que tener en cuenta pues la lectura y la comprensión, ya que ahí podemos identificar el título, el subtítulo, algunos gráficos, tal vez podemos darnos cuenta, también podemos identificar las ideas principales, las ideas secundarias y cómo pues puede concluir ese texto, ¿no? Luego de ello tenemos que analizar y interpretar, ya que pues acá nos permite identificar las ideas principales también y luego pues organizarlos. Después tendríamos que sintetizar y producir. Acá ya vendría pues hablar de nuestras habilidades, cualidades, ya que podemos mostrar nuestro conocimiento en la forma como nosotros ya lo vamos adecuando al documento original. Y al último ya tendríamos que redactarlo en un resumen pues que tenga la secuencia de párrafos, de frases, y organizarlos y luego ya pues tener una conclusión
del texto. Sus funciones de un buen resumen o para su importancia de un resumen sería pues indicar, también tendríamos que informar, sustituir, manejar bien el tema y luego orientar. También podemos conocer algunos tipos de resúmenes, como puede ser extracto. Podemos recoger ideas, recoger algunas frases del propio texto. Luego ya el compendio, que es la versión abreviada de un texto, pero que no pierde la esencia del texto original. Eso sería todo. Bueno, hoy yo voy a tratar un punto muy interesante y que muchos desconocemos o no sabemos lo que exactamente nos quiere decir. Voy a hablar de cómo es que ampliamos enunciados de una lengua natural, lo cual los seres humanos solemos hacerlo de una forma inconsciente. Para ello vamos a desmenuzar esta frase y vamos a darle significado a cada una de las palabras. Bueno, la palabra ampliar nos quiere decir agrandar, aumentar, extender o expandir algo, ¿no? Con respecto a enunciado, nos referimos a un acto de habla mínimo realizado mediante una expresión obviamente mucho más pequeña que una oración. Y con lo que refiere a lengua natural, es la lengua o idioma hablada o escrita por los humanos con el único propósito de comunicarse. Por lo tanto, ampliar enunciados de una lengua natural hace referencia a aquellas expresiones orales o escritas habladas por los habitantes de una comunidad, los cuales se difunden o se expanden a través del conocimiento a diversas culturas, dando lugar así al acto de diversidad lingüística. Bueno, un claro ejemplo en donde se evidencia la ampliación de enunciados de una lengua natural es cuando, por ejemplo, en una aula de clases, el maestro va a enseñar un tema bien definido a los alumnos, en este caso el sustantivo. Entonces, para ello el maestro va a presentar su material. Bueno, si es presencial puede que presente papelógrafos o imágenes impresas, ¿no? Y si es virtual, puede que presente PPTs o videos dinámicos, con la condición de que los alumnos participen, ¿no? Con los saberes que ellos ya traen. También de tal manera que la clase se haga amena y más dinámica. Luego el profesor va a lanzar esta pregunta, la cual va a ser ¿qué entienden por sustantivo? Entonces por allí va a haber participaciones. Por ejemplo, Ana puede que alce la mano y diga un sustantivo es una palabra. Y por allí Juan participará y dirá que el sustantivo es una palabra que nombra algo, ¿no? Pero por allí va a surgir otra participación, por ejemplo la de Sofía, y dirá que existen diversas clases de sustantivo. Entonces Diego dirá sí, existen diversas clases de sustantivos, entre ellas tenemos el propio, el abstracto, el común, el concreto, etc. Como se evidenció en el ejemplo, cada alumno no aportó con un enunciado, los cuales fueron ya conocimientos que ellos traían. Lo hicieron de manera oral, no porque lo hablaron, pero también puede ser de forma escrita, lo cual permitió que se construya una estructura y un conocimiento correcto y concreto